La situación actual, con la guerra entre Irán y Estados Unidos, por lo que hemos escuchado hasta ahora, parece que Donald Trump y la gente de su administración están de alguna manera divididos. Algunos de ellos, la mayoría, o al menos quienes apoyaron a Donald Trump, la familia Adelson y otros, están presionando a Trump para que vuelva a atacar a Irán. Estas son las filtraciones que nos han llegado desde Washington hace apenas unas horas. Y por otro lado, está la cuestión de la economía y cómo el secretario del Tesoro de Estados Unidos está intentando ejercer presión sobre la economía iraní. Y esto fue lo que dijo Scott Bessent sobre la estrategia que están siguiendo. Y dentro del país, estamos colaborando con nuestros aliados del Golfo, que después de haber sido atacados durante casi 40 días, están mucho más dispuestos a compartir la información sobre las cuentas bancarias de los miembros del régimen iraní en sus territorios. Estamos contactando con bancos, incluidos bancos chinos, para recordarles que cualquier bien iraní, así como su compra, están prohibidos, que los dólares implicados serían objeto de sanciones y que presionaremos para aplicar sanciones secundarias si surge algún problema. Así que el Golfo. Sí, parte de todo esto tiene que ver, por ejemplo, con el caso de los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos han anunciado que han decidido salir de la OPEP, algo que de algún modo podría ayudar a Donald Trump y a su administración. Por otro lado, Trump argumentaba que si Irán no puede exportar su petróleo, sus pozos van a explotar y todo quedará devastado en Irán. Y esto fue lo que publicó ayer el presidente del Parlamento iraní. Dijo, han pasado 3 días y no ha explotado ningún pozo. Lo extenderemos a 30 y retransmitiremos el pozo en directo. Ese es el tipo de consejos absurdos que recibe la administración estadounidense de gente como Scott Bessent, que también impulsó la teoría del bloqueo y llevó el precio del petróleo hasta 120. El siguiente paso, decía, sería 140. El problema no es la teoría, es la mentalidad. Next stop going to be 140. The issue isn't the theory, it's the mindset. Richard, let me start with you and Richard, déjame empezar contigo y con tu visión sobre ese intento de presionar a la economía iraní. Scott Bessent lo mencionó. Incluso antes de que empezara esta guerra, con aquellas protestas en Irán, luego los disturbios en Irán, todo giraba en torno a ejercer una gran presión sobre la economía iraní, después desestabilizarla desde dentro y finalmente derribar al régimen iraní, el llamado régimen. ¿Cuál es tu interpretación de la situación actual? Porque, de alguna manera, están hablando de la economía iraní como si este bloqueo representara una especie de nueva oportunidad para la administración Trump. Lo cual no parece ser así, si miramos lo que está ocurriendo, por ejemplo, entre Irán y Pakistán. Pakistán ha abierto 6 líneas de comunicación a través de su territorio. Los petroleros llegan a Pakistán y luego cruzan por tierra hacia Irán. Esa es la realidad de lo que está pasando con el bloqueo. ¿Cuál es tu análisis, Richard? Bien, déjame empezar haciendo un comentario aún más contundente sobre Scott Bessent que los que he hecho antes. Más allá de la vergüenza que me produce ese tipo, su servilismo ante cada capricho del señor Trump es claramente lo que le consiguió el puesto. No hay otra explicación posible. Y tomarse en serio una y otra de sus declaraciones es, en mi opinión, una pérdida de tiempo. No hay nada ahí, salvo fanfarronería. Es la misma fanfarronería que copia del señor Trump. Muchas amenazas, muchas advertencias terribles y muy pocos resultados. Todos deberían recordar que el señor Trump pensaba que podía resolver el problema de Irán en un día o en una semana. Iba a hacerlo justo después de ser elegido, como parte de ese no más guerras con el que hizo campaña. Todo aquello era pura fanfarronería. Todo eso resultó ser tan falso como un billete de $4, que, para quien no entienda la broma, hace gracia porque no existe tal cosa.
Es lo mismo con el señor Bessent. Dice que va a hacer un boicot y ya hemos avisado a los bancos chinos. Seguro que los pobres banqueros en China están temblando porque el señor Scott Bessent y el señor Trump han lanzado sus amenazas. ¿Sabéis cuántas amenazas contra China han hecho en el último año y medio? 50. Y casi todas se han retirado o no han tenido ningún efecto. No han pasado de ser palabras. Bien, ahora hablemos de la situación actual. Estados Unidos garantizó a todo el mundo, y sobre todo a sí mismo, que podía resolver el problema de Irán con una guerra corta y limpia. Ya sabéis, como la guerra de 12 días del pasado junio. Entrarían allí, asesinarían a un líder político o religioso, al ayatolá Jamenei, por ejemplo, y el gobierno se derrumbaría. Irán se dividiría en 5 países, todos ellos añadidos a los estados del Golfo, dirigidos por gente local elegida por Estados Unidos. Y quizás se permitiría a Reino Unido tener uno, en honor a la visita del rey Carlos. Ese es el nivel de mentalidad con el que estamos tratando aquí. Y eso resultó, como tantos de sus sueños, irrealizable. No pudieron hacerlo, lo entendieron mal, no comprendieron los drones que tienen los iraníes, ni los misiles que tienen los iraníes, ni el mar Caspio y el corredor que permite a Rusia e Irán moverse entre sí sin cruzar ninguna otra frontera nacional. Nadie puede interferir. Nobody can interfere. We don't even know what they've been building there for the last 14 years of their relationship. And remember, China has an even bigger unguarded border with Russia. So China, which is the world's manufacturing colossus, more important, according to Paul Krugman, than the manufacturing base of the United States, Britain, France, Germany, and Italy combined. Okay, so you have the greatest manufacturing capacity in China, who can move everything easily into the border with Russia, which can move everything easily down the Caspian Sea right to Tehran, which is close to the Caspian Sea. Okay, so this is the notion. They don't have the equipment. They don't have. Stop. This is all make-believe. And it's make-believe for people who've never looked at the map, who don't understand the geography here or anything else. That's the first. Now the second thing. A big item. Eso es lo primero. Ahora lo segundo. Un tema importante en las noticias, y tú lo mencionaste, es la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP. Eso es muy importante. La OPEP era una organización sólida, básicamente dirigida por Arabia Saudí, con los demás siguiendo su línea en interés de controlar el mercado, al menos hasta cierto punto. Y lo que esto significa es que Arabia Saudí, que es la más afectada por esta decisión, queda mucho más débil en su capacidad para controlar el negocio del petróleo a nivel mundial. Y eso es importante, no solo porque le complica la vida a Arabia Saudí, sino porque ahora Arabia Saudí no puede controlar la situación. Y todos los demás van a depender, de forma preocupante, de lo que los saudíes, en su desesperación, puedan hacer a partir de ahora. ¿Por qué se fueron los Emiratos Árabes Unidos? Bueno, no tengo información directa, pero esta es mi mejor suposición. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, como la mayoría de los países del Golfo, tomaron sus reservas en dólares y no solo compraron bonos del Tesoro y acciones y bonos estadounidenses, sino que poniéndose ambiciosos, usaron esas acciones y bonos como garantía para obtener grandes préstamos. Es decir, los usaron como colateral, algo bastante normal a ese nivel de negocio. Michael lo sabe perfectamente. Estaban financiando un papel cada vez mayor para sí mismos en los proyectos que tuvieran entre manos. Y no olvidemos que quieren que Abu Dhabi sea el centro mundial de las finanzas y la riqueza. Tienen deudas enormes y tienen que pagar esas deudas. Para poder hacerlo, necesitan ingresos del petróleo. Y los necesitan ya, no la semana que viene, no el mes que viene, ahora. Y si no, pues o van a Estados Unidos y venden sus activos en dólares, cosa que por lo que yo sé, puede que ya hayan hecho. Están desesperados, aunque no lo hayan hecho todavía, están desesperados. Y creo que lo que están haciendo es mirar el negocio del petróleo
y decidir que nunca más veremos precios del petróleo tan altos, que la transición hacia fuentes no petroleras va a acelerarse mucho con todo lo que está ocurriendo ahora. Así que la mejor idea es esta: vender todo el petróleo posible a los precios altos actuales. Eso era lo que no podían hacer siendo parte de la OPEP, y eso es lo que sí pueden hacer si no forman parte de la OPEP. Si lo entiendo bien, su capacidad es de millones de barriles al día, más de lo que están vendiendo ahora. Así que pueden vender mucho más, aprovechar estos precios altos, asegurarse una ganancia enorme, saldar todas sus deudas y acumular reservas para el periodo que viene, cuando el petróleo ya no será lo que ha sido a lo largo de toda su historia hasta ahora. Así que están intentando salir adelante en una situación complicada, y no creo que sea tan diferente en los otros estados del Golfo. ¿Podría haber diferencias? Sí, pero no tanta en cuanto a su comportamiento y su nivel de dependencia. Claro, quieren un gran acuerdo de intercambio con Estados Unidos. Quieren conseguir muchos dólares rápidamente, que al final es lo que hace ese tipo de acuerdo, porque los necesitan de verdad. Es el mismo problema. La independencia respecto a la OPEP y el acuerdo de intercambio les permiten manejar una situación desesperada. Todo esto significa que Irán tiene aún más influencia sobre esta situación de lo que quizá le habíamos reconocido. Y por último, sé que son temas distintos, pero están conectados. Estados Unidos anunció con gran orgullo que su crecimiento económico actual es del 2% anual. Bueno, para Estados Unidos eso está bastante bien. El crecimiento de China ronda el 5%. Y esa relación, en la que los chinos crecen entre 2 y 3 veces más rápido que Estados Unidos, se ha mantenido así durante más de 30 años. China está alcanzando y superando. Y las mismas medidas que Scott Bessent dice, vamos a hacerte esto, vamos a hacerte aquello, alguien debería agarrarle por las solapas y decirle, te equivocas, amigo. No eres el perro que mueve la cola. Te estás convirtiendo en la cola de otro perro. Y le estás enseñando a ese perro cómo tratarte dentro de unos años de otra manera. Deberías pensarlo bien antes de seguir con esta desastrosa consolidación de la alianza entre China, Rusia e Irán. Nima, tengo que elegir. Has empezado preguntando por el efecto de las sanciones estadounidenses y luego Richard ha mencionado el tema de los acuerdos de intercambio. Tengo bastante que decir sobre ambos asuntos. ¿Sobre cuál quieres que hable? Creo que es mejor empezar hablando de las sanciones y de la forma en que Scott Bessent está intentando promover su economía. Vale. Es evidente que los mandos militares le han dicho a Trump que una invasión terrestre está descartada y que incluso un ataque aéreo, sobre todo con aviones, también lo está. Así que Estados Unidos no puede llevar a cabo la respuesta militar que Trump consideraba la principal amenaza todo este tiempo, porque los militares le han dicho, vamos a perder. Todos los planes que han hecho muestran claramente que perderían por mucho. Entonces, ¿qué puede hacer Trump? Lo único que puede hacer es imponer sanciones. Y por eso ha cambiado la estrategia, dejando de lado lo militar, y se la ha pasado básicamente a Bessent para aplicar sanciones financieras. Y eso significa puntos de estrangulamiento. Bueno, todos esos puntos de estrangulamiento, como dijo Bessent, en el fondo tienen que ver con China. La idea principal es evitar que China se beneficie de la reanudación del comercio con la OPEP y sobre todo del comercio con el propio Irán, que está denominado en moneda china y que en esencia se basará en China. Entonces, ¿qué pueden hacer los demás países para afrontar todo esto? Todos se enfrentan al mismo problema. Si no hacen nada, si permiten que Trump imponga esas sanciones que impiden a sus bancos procesar depósitos, transacciones o transferencias de pago procedentes de Irán, esos bancos acabarán presumiblemente fuera del negocio. Bueno, la única forma de resolverlo, aunque pueda llevar algo de tiempo,
es liberarse de todas esas amenazas. To break free of all of these threats. Well, how do you do that? In other words, I think Bueno, ¿y cómo se hace eso? Es decir, creo que la única forma de liberarse es con una estrategia de resistencia, como el rope-a-dope. Por ejemplo, Estados Unidos intentó amenazar a otros países diciendo: vamos a bloquear todos vuestros bancos extranjeros del sistema de compensación bancaria SWIFT si no seguís nuestra línea diplomática. ¿Y qué pasó? Que China creó una alternativa, el sistema de pagos interbancarios transfronterizos, que cobra mucho menos por procesar transacciones que SWIFT. Así que ahora los países tienen otra opción para no depender del sistema SWIFT. Y este es un modelo de lo que pueden hacer para afrontar las sanciones financieras que está imponiendo Trump. Trump is imposing. If Trump is going to weaponize the dollar. Si Trump va a convertir el sistema del dólar y el sistema financiero internacional en un arma, del mismo modo que ha intentado hacerlo con el sistema SWIFT, que en teoría se gestionaba desde Bélgica, entonces la alternativa es crear un sistema independiente pero paralelo para todo esto. Y supongo que se podría decir que, bueno, Estados Unidos podría bloquear todas las transacciones con esos bancos. Esto sería una destrucción financiera mutuamente asegurada. This is mutually assured financial destruction. The US is saying, we will destroy your economy. Estados Unidos está diciendo: vamos a destruir vuestra economía, vuestro sistema financiero, que es esencial para que funcione vuestra economía, si no aisláis a Irán y a China del modo que nosotros hemos indicado. Bueno, lo único que pueden hacer es llamarle el farol y decir: vale, puedes intentar congelarlo todo, pero nosotros trabajaremos juntos lo más rápido posible para crear un sistema alternativo. Así, en el futuro, nuestros bancos serán completamente independientes, tan independientes de Estados Unidos, que no tendréis ningún poder sobre nosotros para crear un punto de estrangulamiento como este otra vez, porque no os estaremos utilizando. Estamos desdolarizando todo, y probablemente les llevará unos años desarrollar eso. Pero lo que está haciendo Trump, una y otra vez, es convertir las finanzas en un arma, convertir el comercio en un arma. Y lo mismo está ocurriendo con su uso del comercio del petróleo como arma. Same thing is happening with his weaponizing the oil trade. What can other countries do? Well, number one, they can say, ¿Qué pueden hacer otros países? Pues en primer lugar, pueden decir: de acuerdo, si nos vais a cortar el suministro de petróleo, lo que haremos será reorientar nuestro comercio energético con Rusia, Irán y otros países amigos, alejándonos de Estados Unidos. Pero sobre todo, y este es un punto que los ecologistas han subrayado en la última semana, podemos alejarnos del petróleo, del gas y de las emisiones de carbono. Podemos avanzar hacia la energía eólica, la solar y la nuclear. La ironía es que las tres alternativas al petróleo y al gas dependen de tecnologías desarrolladas por China. Así que lo que está haciendo Trump, igual que cuando convierte en armas el sistema SWIFT, los bancos o el comercio del petróleo, es empujar a otros países hacia la órbita de China en todo esto. into China's orbit for all of this. So ultimately, it's going to be. En última instancia, esto va a ser destructivo, porque está empujando a otros países a alejarse de un sistema internacional basado en la capacidad de Estados Unidos para convertir la economía mundial en una red de puntos de estrangulamiento. Bueno, la escala es importante en todo esto. Cuantos más países decidan salirse de ese sistema de control estadounidense, más fácil será unirse a una alternativa que recupere el sentido original del comercio y la inversión, el de ser un sistema de beneficio mutuo, tal como se suponía que debía ser antes de que Estados Unidos lo convirtiera todo en un arma. Ese, de hecho, es el principio básico de la política china. Todo esto va a generar, a corto plazo, la amenaza de una ruptura en la economía mundial. ¿Y qué va a pasar entonces? Esto es la introducción, la transición hacia lo que acaba de explicar Richard. Y tiene que ver todo esto con que los Emiratos Árabes Unidos se retiren de la OPEP. With the Arab the UAE withdrawing from OPEC. Well, here's the problem that Saudi Arabia. Este es el problema que tienen Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, tal y como ha explicado Richard.
están muy endeudados a pesar de todas las inversiones que tienen en Estados Unidos. Entonces, ¿qué van a hacer? Arabia Saudí ya ha dicho lo que va a hacer. No vamos a poder exportar petróleo y obtener ingresos que luego transfiramos a nuestras cuentas en Estados Unidos para invertirlos allí, comprando bonos o acciones con la idea de ganar más dinero. De hecho, tenemos que cubrir el déficit de ingresos que necesitamos para mantener a flote muchas de nuestras empresas. Tenemos que empezar a vender inversiones en Estados Unidos. El problema es que esas inversiones no son solo bonos del gobierno estadounidense, que han bajado de precio a medida que han subido los tipos de interés. Pero muchas de esas inversiones son de capital privado, y ese tipo de inversiones no son líquidas. Además, la economía estadounidense ahora mismo es la más apalancada por deuda del mundo, igual que lo era en 1929, antes de la crisis bursátil que provocó la Gran Depresión. Así que Emiratos Árabes Unidos tiene el mismo problema que Arabia Saudí. Imaginemos que quieren vender sus inversiones en Blackstone, porque han puesto mucho dinero en fondos de capital privado. El problema es que Blackstone ha bloqueado las retiradas del sistema. Y hay muchas otras inversiones de capital privado de las que todo el mundo intenta salir, para recuperar al menos lo que invirtieron al principio. Pero las inversiones que tienen en muchas de esas empresas tecnológicas y en esos vehículos de inversión se están vendiendo con un gran descuento, un 20 o 30% menos si retiras tu dinero ahora. Y eso se debe a que hay una toma de conciencia, como ha dicho Jamie Dimon en los últimos días, de que todo el sistema financiero estadounidense está sobreendeudado. Entonces, ¿qué puede hacer Emiratos Árabes Unidos frente a Estados Unidos? Dicen, mira, vuestro ataque a Irán, no nos lo consultasteis antes de atacar a Irán. Esto nos está generando un problema financiero. Nos estáis obligando a asumir una pérdida enorme al vender estas inversiones estadounidenses que habíamos reciclado en vuestra economía con un gran descuento. Así que Besant ha dicho, bueno, tenemos una alternativa, son los acuerdos de intercambio, los llamados swap agreements. En lugar de que tengas que vender, digamos, $100 millones en inversiones en valores estadounidenses y provocar una caída de su precio en el proceso, crearemos un acuerdo de intercambio. Tú nos das 100 millones de tu moneda y nosotros te damos $100 millones estadounidenses a cambio. Así no tienes que vender ninguna de tus inversiones y, por tanto, no haces caer el mercado estadounidense. Eso es lo único que realmente le importa a Besant. No le preocupa salvar a Irán o Arabia Saudí de sufrir pérdidas. Lo que quiere es evitar que el sistema bancario y el mercado financiero de Estados Unidos sufran pérdidas. Y lo que ha dicho Besant es, bueno, lo que hemos hecho con los Emiratos Árabes, podemos hacerlo con todos los demás países. Ahora mismo, en todo el sur global se está viviendo una crisis como consecuencia del aumento de los precios de la energía. Bueno, ¿qué puede hacer Besant? Esos países le están diciendo entonces a Estados Unidos, mira, por culpa de tu guerra con Irán, del bloqueo del transporte de petróleo por el estrecho de Hormuz y del aumento de los precios, no podemos permitirnos a la vez importar el petróleo que necesitamos para mantener nuestras fábricas en marcha y nuestras casas con luz, y además pagar las deudas que tenemos contigo. Así que tendremos que recortar algo, y tendremos que anteponer nuestros propios intereses, porque no vamos a dejar que se destruya nuestra economía solo para pagar todos los préstamos que nos hiciste, para financiar un sistema en el que nos has encerrado y en el que acumulamos déficits cada vez mayores. Así que creo que Besant está diciendo, vamos a imprimir el dinero, vamos a convertir la economía mundial entera en lo mismo que hemos hecho con la economía estadounidense, un esquema Ponzi. Te vamos a prestar el dinero para mantener a flote todo este sistema que sigue funcionando con un déficit constante. Simplemente seguiremos imprimiendo dinero para mantener, al menos, el sistema financiero a flote.
De eso se trata todo. Y así, mientras por un lado intentan sostener el sistema financiero con estos intercambios, por otro lado amenazan con bloquear todos los bancos de los países que tienen cuentas iraníes, que creo son bastantes países, está amenazando con hacer colapsar el sistema financiero. Eso es lo que llamamos una contradicción interna dentro de toda la estrategia imperial estadounidense. Algo tiene que ceder, de un modo u otro. En cualquiera de los dos casos, la economía mundial acabará desmoronándose y colapsando como consecuencia del ataque de Estados Unidos a Irán y de los efectos de una subida drástica de los precios internacionales del petróleo y de impedir por completo el comercio de crudo. Oil prices and preventing oil trade altogether.